el poder para desequilibrar, que el otro se dé cuenta el poder para desequilibrarme a mí, para hacerme enojar, para hacerme sentir mal, para etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre debemos de tener esta actitud de pensar lo mejor y esperar lo mejor. El dicho no nos ayuda, ¿verdad? Porque el dicho dice, piensa mal y acertarás. Nosotros diríamos, piensa bien, no, piensa bien de todo. Me acuerdo que me contaban del esposo de una amiga, que la verdad es de esa gente justo, que te dice las cosas como son, a lo mejor a veces un poco rudas, pero sabes a lo que te atienes con él, ¿no? Es una persona transparente, directa y nada complicada. Y entonces una vez llegó un amigo a decirle, ¿qué crees? Ya se imaginarán, oye güey, ¿qué crees? Fulanito de tal dijo de ti, y el otro, no me interesa saber lo que dijo, pero es que no me interesa saber lo que dijo, ya está ahí, ¿no? Entonces le cortó el chisme en el momento. Una persona muy asertiva. Yo creo que todos tendríamos que ser un poco más asertivos en la forma en la que nos comunicamos, en la forma en la que recibimos la información, en la forma que ponemos intenciones en otro. Lo mejor es no poner intenciones en el otro, porque nos desgastamos totalmente. Si yo empiezo, sí, claro, le caigo mal, ¿no? No, se veía venir, claro. Y entonces, ¿cómo voy a actuar la próxima vez que yo vea a esa persona? ¿No? Ya voy así como con la espada totalmente desenvainada, ¿no? Ya voy a la defensiva. Hay un cuentito que dice que la señora iba a un matrimonio, a una cena, y bueno, la señora hermosa se fue y se arregló. Los señores tendrían que fijarse un poquito más en eso, ¿no? Cuando la señora se cambia el peinado, pero bueno, ya también entendemos que no son tan visuales en ese aspecto y tan al detalle. No se preocupen, pero si se pueden esforzar sería maravilloso, ¿no? Se los agradeceríamos muchísimo. El color de pelo, el peinado, las uñas, los kilitos de menos, ¿no? Todo eso, pero bueno. Entonces, bueno, esta señora fue y se arregló y se puso la más linda, iban a la cena y el señor callado, no hablaba. Y entonces ella, a la hora de la cena, ya sabes, así de, sí, claro, seguramente ya, ¿no? Algo pasó, o seguramente me está engañando, y no sé qué. Y entonces ella, ¿no? Empezaba con toda la historia, y el otro pobre, así, ya saben, la imagen, una nubecita aquí arriba de mugres Chivas, perdieron otra vez. Eso era lo que tenía él, las Chivas perdieron. Y ya no se pueden reír de los atlistas, porque las Chivas están igual de malas que el Atlas, ¿verdad? Pero bueno, ¿se fijan? Cuando empezamos a poner intenciones en el otro, nos empezamos a complicar la vida nosotros solitos. Entonces, es como la señora de las mariposas. A ver, analicemos la situación. La pobre suegra, pues acaba de perder al hombre de su vida, ¿no? Al compañero de su vida. Y seguramente pues no calculó bien, se le olvidó en el abrazo, en el pésame, en todo, pues, oye, y si lo hizo con intención, ¿de quién es el problema? ¿De la suegra o de la nuera? De la suegra, ¿no? Entonces hay que tratar de ver la vida menos complicado, porque la verdad es que podemos vivir muchísimo más felices. Entonces piensa lo mejor y espera lo mejor. Ahora, otro de los puntos que nos proponen: lo que rechazas se convierte en tu enemigo. ¿Por qué decimos esto? Porque entre más nos resistamos a aceptar una circunstancia, más dificultades vamos a tener para salir adelante de ella, ¿no? ¿Alguien se ha metido al mar y se lo ha querido llevar la ola y la resaca y todo esto? Levante la mano. Yo creo que la mayoría. Bueno, no todos se animan a meterse al mar, eso es importante, ¿verdad? Somos valientes los que nos metemos al mar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la recomendación que nos han dado a los que nos gusta meternos al mar cuando tienes este problema de que la resaca y la corriente te jala? Déjate llevar. ¿No? Hacia lado. De lado, exacto. Hay que nadar como en el horizontal, o sea, como a lo largo de la costa. Porque, ¿qué pasa? Si nos vamos para muy adentro, pues hay muchos más peligros, ¿no? Luego igual y
Un tiburón. O sea, no, Los y hasta remolinos. cocodrilos. El otro día vi cocodrilos en Manzanillo, me hubieran visto, yo casi me traigo una palmera. No, qué cosa. Había cocodrilos en Santiago. Sí, para que tengan cuidado. Son espantosos los cocodrilos. Prefiero enfrentarme a un tiburón que a un cocodrilo. Nadie me entiende eso, pero de verdad es algo que yo tengo. A lo mejor tengo que ir con el psiquiatra, pero sí, prefiero un tiburón que un cocodrilo. Bueno, ¿qué pasa? Si luchamos contra algo, ¿cómo acabamos? Desgastado. Desgastados, y acabamos por rendirnos, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa cuando hay algo que no nos gusta. Fíjense, esta historia real es la historia del santo cura de Ars. ¿Algunos de ustedes han oído hablar del cura de Ars? Bueno, es San Juan María Vianney. De hecho, hace como 2 o 3 años hubo un año dedicado al año del sacerdote, ¿se acuerdan? Y el patrón, digamos, o la imagen era justamente el santo cura de Ars. Bueno, ¿por qué les cuento un poco la vida del santo cura? Este hombre fue mandado a este pueblo de Ars, en Francia, que era conocido porque la gente que estaba ahí era la más mala onda de todo el pueblo, digo, de toda la región. Eran groseros, sangrones, ateos, no querían a los curas, y de pronto a Juan María Vianney lo mandan a ese pueblo. Y entonces él, híjole, pero es que ¿cómo es posible? Porque me mandaron, yo no quiero, la gente no me va a querer, no voy a poder trabajar, etcétera, etcétera. Fueron más de 5 años, creo que fueron 7 años de lucha de él con la gente del pueblo. Y le hacían lo que se pueden imaginar. Cuentan que hasta en las noches le colgaban cochinos en su ventana, puerquitos, para que le chillaran ahí en la ventana. Imagínense qué terror, uno dormido y de repente el chillido ahí del cochinito. Bueno, le hacían de todo. Y bueno, pues era un hombre de fe, de oración. Cuenta pues su biografía, que un día en oración le vino como esta luz y dijo, esta oración era como: Señor, si no puedes cambiar mis circunstancias, cámbiame a mí. Cámbiame a mí para el bien de las almas, pues obviamente él como cura cuida las almas, ¿no? Para el bien de las almas, para mi bien y la salvación de todos. A partir de ese momento, él, después de 7 años de luchar, ¿no? De estar así en contra, justamente ya el pueblo era su enemigo, no lo querían. A raíz de esa luz, digamos, de esa oración, que dijo: a ver, si no puedes cambiar mi entorno, cámbiame a mí, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, todo empezó a cambiar, y a cambiar, y a cambiar. Fue tanto lo que cambió, que cuentan que en esa época no había casi carretera. Digo, obviamente era carretera de carreta, literal, ¿no? De burro y de caballo, para llegar a ese pueblo. Bueno, que tuvieron que hacer carreteras y carreteras para que la gente llegara, porque fue tal la fama de este hombre y del cariño del pueblo por su sacerdote, que la gente, bueno, de toda Francia venía a consultar al santo cura de Ars. Entonces yo creo que eso puede ser algo que podemos hacer nosotros. A lo mejor tenemos al marido que es medio gruñón, a la esposa que es medio quejumbrosa, al hijo que es complicado, a la suegra, bueno, tanta gente, ¿verdad? Tan diferente a nuestro alrededor. Entonces, a lo mejor es mi actitud, ¿no?, la que hace que pues, las cosas no vayan caminando. Y solo necesitamos como un acto de buena voluntad de nosotros mismos para que las cosas cambien. Entonces, de tanto luchar, como les decía, acabamos por cansarnos. Y aparte, acabamos con nuestra paz mental, con nuestra paz interior, y es horrible, la verdad. Yo creo que a todos nos ha pasado que vamos a ver una persona con la que tenemos problema, y bueno, desde antes de verla, ya estamos, ¿no?, como sufriendo. Ya estamos con la, ¿no?, la cosita en la panza así del nudo, ¿no?, del coraje, de, híjole, ¿cómo le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Y si me ve y si me dice. Entonces ya vamos, como decíamos hace ratito, a la defensiva. Entonces, muchos de los problemas que tenemos nosotros están justamente en nuestras actitudes. Y miren, somos gente de fe, estamos en la lucha. A mí lo que me ha funcionado cuando he tenido un problema con alguien que dices, uy, pero bueno, si pudiera no buscaba, ¿verdad? Es rezar
¿no? Rezar por esa persona, a ver, a la Virgen, que es lo máximo, ¿no? Le pedimos que nos ayude y le ponemos a esa persona, ¿no? Ahí, que nos ayude para, sobre todo también nosotros, tener otra actitud. Y de verdad es que sí resulta muchísimo, la verdad es que el poder de la oración es impresionante. Entonces, no hay que rechazar las cosas, sino hay que tener esta actitud, porque justamente se convierte esto luego en nuestro enemigo y nos debilitamos. Otro. Este me gusta mucho porque tiene que ver justamente con esos momentos que nos damos como de una evaluación, una introspección. Analízate, busca tu propia mejora, ver y hablar las cosas buenas. Dicen justamente cuando, aquí está, ¿no? Cuando veas que alguien hace algo bien, felicita. Y cuando veas que alguien hace algo más, analiza más. Por ahí dicen, lo que te choca, te checa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te molestó tanto aquello que hizo esta persona? Bueno, a lo mejor tiene que ver con algo que yo traigo acá, ¿no? Medio adorado. Entonces, cuando nosotros cambiamos esta actitud, ¿no? De ser una persona más positiva, más propositiva, más proactiva, dejamos de ser como negativos. Yo creo que de pronto en el mundo ha venido como una ola o una nube de negativismo, ¿no? Todo es negativo. Vamos a comer con amigos y ¿qué? Todo es malo, 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 todo lo malo que nos pasa, las noticias malas, etcétera, etcétera. Cuando también hay cosas muy buenas, pero bueno, estamos centrados como en lo negativo, Entonces, esto tiene que ver justamente con eso. Empezar, por eso pongo ahí una lupa, ¿no? Empezar a centrarnos en lo positivo. Salud. ¿Qué hacer, no? En las relaciones de familia. El otro día alguien decía, cuando educamos, generalmente, y fíjense, sí es cierto, educamos en negativo. Te voy a castigar, ¿no? Haz esto y si no, vas a ver cómo te va. Todo es amenaza, todo es descalificación, todo es, ¿no? Hacer bien lo que está, no va a ser así como, esto está mal, lo hiciste mal, etc. Entonces, hay que cambiar esta visión de la vida, hay que cambiar la forma de explicarnos la vida. En la medida que lo hagamos en forma positiva, esto también va permeando. Voy a tomar agua, perdiendo. Entonces, cuando ponemos justamente, aquí les pongo, utilizar el IVA, la inteligencia, la voluntad y la afectividad a nuestro favor, las cosas van a salir mucho mejor, ¿sí? Entonces, si yo me doy cuenta que mi esposa, mi esposo, mi pareja hizo algo bien, oye, hay que decirlo. A mí me pasó, les cuento, y tengo como un poco de cargo de conciencia, porque digo, dejamos de hacer las cosas que pueden ser reafirmar lo positivo y a lo mejor sí nos quejamos. Me tocó en un avión, subirme al avión y que a la hora que me dieran mi comida, venía en la charola, venía una tarjetita con un salmo, ¿no? Que era así como dar gracias. No me acuerdo qué salmo era, pero era un salmo de agradecimiento, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió mucho, dije, ay, qué padre detalle, ¿no? Que en medio aquí del cielo, pues te recuerde, ¿no? De pronto, ¿no? El agradecimiento a la hora que estás por comer tu sándwichito o lo que te da. Bueno, y dije, ay, qué padre, pero nunca se me ocurrió decirle al piloto o a la azafata, oye, qué bonito, ¿no? Bien hecho, well done. No, bueno. Al poco tiempo me entero que hubo judíos que fueron a quejarse porque se sentían profundamente ofendidos en sus creencias al ver el salmo, o sea, al ver la tarjetita. Y yo dije, pero era un salmo del Antiguo Testamento, o sea, ellos también los tienen, ¿no? Pues, ¿qué creen que hizo la línea aérea? Retiró las tarjetitas, ¿no? Retiró las tarjetitas. Entonces dije, ay, y a lo mejor si yo me hubiera ido a decir, ¡hey, muy bien! ¿No? Hubiera sido, bueno, sí, tenemos quejas, pero también tenemos, ¿no? Tenemos gente que ha felicitado el hecho. Bueno, eso nos puede pasar en la vida diaria. Digo, este es un ejemplo común, un ejemplo de algo intrascendente, pero que dice mucho de cuando no reafirmamos lo que la gente hace bien. Cuando la gente hace bien hay que decírselo, hay que reconocerlo, pero muchas veces no lo hacemos porque, ay,
no voy a creer, ¿no? O a lo mejor yo quería eso y le salió mejor a él, o etcétera, y entonces es como cuestión de orgullo muchas veces. Entonces, bueno, que sea así como ley de vida. Cuando alguien haga algo bien, sé tú el primero de decir, oye, qué bien hecho estuvo esto, no, felicidades, qué padre te salió. Porque aparte eso hace un buen ambiente en el hogar, hace un buen ambiente de trabajo. Y bueno, cuando alguien haga algo mal, hay que decir, ¿no? A ver, ¿y yo cómo lo estoy haciendo? Ah, muy buenos para quejarnos, ¿verdad? Muy buenos para quejarnos, pero ¿y uno qué hace? ¿Qué aporta? ¿No? En todo, en la familia, en cada parte en lo que nos toque desarrollarnos, bueno, pues darnos cuenta. Otro, deja que tus sentimientos fluyan y que no te controlen. Creo que en la sesión, estuve un ratito en la primera sesión que tuvieron con Aldo, y justamente Aldo decía, los sentimientos no son buenos ni son malos, son sentimientos, hay que sentirlos, y son naturales, y todo el mundo los hemos experimentado. El tema aquí es que hay que sentirlos y soltarlos, ¿no? Lo siento y lo suelto, no me quedo en el sentimiento, no me quedo, como dicen, rumeando, ¿no? Dándole vueltas al sentimiento, a lo que me siento, a lo que me dijo, a lo que hizo, y entonces estamos con no solo ya el sentimiento, sino el resentimiento, que es volver a sentir, pero aparte ya con mi cosecha, ¿no? Porque aparte, bueno, una cosa fue lo que pasó, y otra cosa es lo que yo ya me empiezo a explicar, ¿no? Y a poner la intención, y entonces, a lo mejor era una bolita y ya hice un avalancha, ¿verdad? Entonces, los sentimientos, dejarlos fluir, sentirlos y soltarlos. La inteligencia es la que debe dirigir nuestra respuesta. Esto tiene que ver con justamente la inteligencia emocional que Daniel Goleman pues propone, ¿no? Es uno de los, bueno, el mayor promotor del tema de la inteligencia emocional, que justamente habla de que el sentimiento tiene que ir regido por la inteligencia. Lo que decíamos, el sentimiento no es malo, lo malo es lo que hago con el sentimiento. Yo puedo estar furiosa, ¿no? Y me pasa a veces, ¿no? Que voy manejando, ya le dije a mi mamá, un día te van a hablar de la PGR, porque me voy a bajar a desgreñarme a un chofer de camión, ¿no? Y lo voy a hacer, porque hijos son unos hijos de su madre, ¿verdad? Obviamente no lo voy a hacer, pero bueno, me dan ganas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si yo digo, ay, sí, yo soy muy fuerte y soy muy alta y claro que le pongo unos gatos al chofer y me bajo y lo hago? Pues no, me dejé llevar por el impulso, por el sentimiento y por muy poca inteligencia, porque bueno, de entrada tengo todo para perder, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? No dejamos que la inteligencia gobierne nuestros sentimientos y dejamos más bien que el sentimiento gobierne la inteligencia, o anule más bien la inteligencia. ¿Por qué? Porque hoy vemos cómo reaccionan los niños, hoy vemos cómo reaccionan los adolescentes. No hemos educado a los hijos justamente para el autodominio. Ahorita que ya venía para acá, tenía la tele prendida y como las mañanas veo la noticia, toda mi justificación por ahí dice, ¿verdad? Explicación no pedida. ¿Cómo dice? Acusación manifiesta. No, lo que pasa es que un día mis amigas se rieron de mí porque dije algo de la Rosa de Guadalupe, entonces dicen que veo la Rosa de Guadalupe, como si tuviera tanto tiempo para ver la Rosa de Guadalupe. Pero bueno, en la mañana veo a Loret de Mola en lo que me arreglo, y pues se queda el canal 2, ¿no? Y pues estaba la Rosa de Guadalupe, ahorita que venía para acá. Y en el diferido, mamá. Claro. Bueno, el caso es que había el caso que alcancé a ver, lo que estaba yo ahí acabando de la computadora y todo esto, era un chavito de universidad que lo estaban chantajeando dos chavitas, la hermana mayor y la menor, chantajeando al chavito que porque había tenido relaciones con la chica y era menor de edad y lo estaban extorsionando, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vinieron los papás y ahí me quedé, ya no sé qué pasó, pero
Lo voy a buscar en internet para ver el final de La Rosa de Guadalupe, para no perderme ese capítulo. Bueno, el final, digo, lo que alcancé a ver fue que la mamá justamente le dijo, hijo, no puede ser, o sea, ¿qué onda con tu vida? Lo primero que te dije que no hicieras y ahí vas, ¿no? Y luego, pues ya si era un chantaje o lo demás, pues ya lo supimos porque ya no vi el final. Pero era así como decir, a ver, ¿cómo hemos educado a los hijos hoy? ¿Y cómo estamos también nosotros educados? ¿Hasta dónde sé dominar mi emoción? ¿Hasta dónde sé dominar mi sentimiento? Si estoy cansada, si estoy enojada, ¿qué me pasa? El otro día una amiga me contaba, tiene hijos chiquitos y me dice, yo soy muy paciente y siempre como que trato de hablarles como con mucha dulzura, ¿no? a mis hijos. Pero ese día había tenido un día pesadísimo y aparte traía zapatos nuevos. Ahí el meollo del asunto. Y resulta ser que el zapato le lastimaba bastante. Y entonces llegó con el hijo, y el hijo, pues también cansado, a lo mejor hora 0, 7 de la noche, empezó a ponerse insoportable el niñito, y pues ella también, lo que nunca, fue como muy brusca con el hijo. Que dice que su carita al final fue como lo que la hizo reaccionar, ¿no? Al verle la carita al hijo así como, ay, ¿qué le pasó a mi mamá? Entonces dice que cuando lo vio, le cayó el 20 y dijo, china, regué. Pero entonces ella, ¿no? Haciendo un análisis así ya como más en paz, dijo, claro, estoy cansada, pero aparte el zapato, o sea, me tiene el dedo ya lastimado totalmente y me duele muchísimo, y entonces era como, ¿no? El cúmulo de todo lo que había pasado en el día, y bueno, al pobrecito fue al que le tocó. Entonces finalmente ella luego ya, fue a hablar con el niño y le dijo, oye, perdóname, ¿no? Dice, vale, perdóname, chaparrito, estoy cansada y mira, el zapato me estaba lastimando y por eso estaba yo de mal humor. Pero entonces eso es lo importante. Al sentimiento hay que ponerle nombre y apellido. Cuando decimos nombre y apellido es decir, a ver, estoy enojada porque estoy cansada. Estoy enojado porque tuve una bronca en la chamba. Pero ahí se queda, ok, estoy enojada, pero ¿qué va a pasar después? Yo la semana pasada que estuve enferma, bueno, la semana antepasada estuve enferma y la semana pasada ya empecé más o menos a trabajar, pero la verdad es que con muy bajo rendimiento, ¿no? Me cansaba muy rápido, pero era de ese cansancio que te pone de malas, ¿verdad? Si han experimentado ese cansancio que dices, no me preguntes nada, o sea, ya no quiero hablar. Y sí, tuve 2 episodios de que alguien me preguntaba lo mismo y yo, bueno, sentía como el ogro, ¿no? Que tengo dentro, quería salir. Y en una vez sí contesté feo y en la otra dije, ya lo había identificado, dije, claro, otra vez estoy cansada y por eso estoy sintiendo esta situación. Entonces, por eso es importante ponerle nombre y apellido a los sentimientos y saber cuál es el origen y qué tengo que hacer. Aparte, si estoy enojada porque mi jefe me regañó, ¿qué culpa tiene mi marido? ¿O qué culpa tiene mi esposa? ¿O qué culpa tienen mis hijos? Bueno, pues ve y habla con tu jefe y arregla la bronca que traes, pero no vengas y recales con otros que son totalmente inocentes, ¿sale? Entonces, considera tus sentimientos recurrentes y explora las razones por las cuales los experimentan. A ver, ¿por qué me siento tan enojado? Como yo la semana pasada, porque sentía así como esa, ¿no? Lo que hacía era llegar y treparme a la bicicleta, ¿no? Así de, aquí saco la furia, ¿no? Porque como dice el dicho, y no veo el programa, no veo ese programa. Como dice el dicho, el que se enoja pierde, ¿no? Y es verdad, el que se deja llevar por el sentimiento, ya perdió. Lo mejor es cabeza fría, cabeza fría. Como les decía, ponerle nombre y apellido al sentimiento. Cuando identificas esto, la verdad es que tu vida cambia. A mí me ayudó muchísimo, hace muchos años que lo escuché de Lupita, y dije, sí es cierto, ¿no? A ver, ¿por qué me siento triste? No, pues por tal o cual cosa. Ah, bueno. Voy a trabajar en esto, si tengo parte como la posibilidad de corregirlo. Como en el caso del cura de Ars que les contaba, pues él no podía cambiar las circunstancias, pero se podía cambiar a sí mismo y la respuesta que daba ante las circunstancias. Entonces, identificando, yo creo que esto es un gran paso, ¿no? A ver, estoy enojado, ¿por qué estoy enojado?
Una amiga dice que cuando está en con su esposo y empiezan a discutir por algo, los dos son malmodientos y gritones, ¿no? Entonces tienen como una regla de, el primero que grita, el otro le dice, me estás levantando la voz y así no vamos a seguir hablando. Y es como time out, ¿no? Se acaba la discusión, cada uno a su rincón o a su esquina, y ya después, ¿no? Regresarán y retomarán el tema. Pero saber hasta dónde y cómo poder frenar yo este sentimiento que a lo mejor después me va a hacer reaccionar de mala forma y que voy a tener más problemas. Y bueno, finalmente, el número 7 que plantean en este libro, No te compliques, es decir, sí puedo. Y fíjese, la tentación más grande es decir, no vas a poder, ¿no? Yo creo que todos hemos emprendido algún propósito de cambio. El ahorro, la dieta, la lectura, etcétera, etcétera. Yo el otro día platicaba con mi mamá y dije, la verdad es que a mí sí me gustaría tener más el hábito de lectura. Yo no tengo el hábito de lectura, yo soy de tele, ¿no? Ya se dieron cuenta que yo de Rosa de Guadalupe, sabe que soy de televisión. Pero le digo a mi mamá, si tú me pones en la noche, que yo llego cansada, me pones la televisión o un libro, la televisión, pero 1000 veces que espera antes que yo haga un libro, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces me dijo mi mamá, bueno, pues hay que hacernos el propósito de leer 5 minutos diarios, que bueno, pues a ver si se puede, ¿no? Pero bueno, no están mis prioridades ahorita. Entonces, ¿cuál es la tentación principal? No vas a poder. Y aparte no lo decimos a nosotros mismos. El otro día alguien que corre maratones me contaba que el cuerpo, si aquí hay un corredor, a ver, confirmen eso, que cuando vas en el maratón, a determinado kilómetro, el cuerpo mismo te manda una señal de ya no pudiste. Entonces ahí empieza una lucha, ¿no?, del corredor consigo mismo de decir, sí puedo, ¿no? Tengo los recursos, tengo el entrenamiento, ya lo he hecho, etcétera, etcétera. Y es como brincar, digamos, esos kilómetros para lograr, ¿no?, ya terminar finalmente el maratón. Entonces, esa es la tentación más grande, y somos nosotros mismos, porque a lo mejor en los demás están echando porras, así, tú puedes, etcétera, etcétera, pero nosotros somos los que decimos, ¿no?, y tiramos la toalla. ¿Qué necesitamos para hacer estos cambios de no complicarnos? Sobre todo porque cuando nos damos cuenta que en base a mi actitud voy a mejorar todo mi entorno, es que vale la pena, ¿no? De verdad, vale la pena hacer el esfuerzo, vale la pena echarle las ganas, vale la pena darnos esos 5 minutos y decir, a ver, ¿dónde me estoy regando? ¿Por qué soy tan gritona? ¿Por qué soy tan quejumbrosa? ¿Por qué soy tan malmodiento? ¿No? A ver, ¿qué sería lo que mi pareja quiere que yo cambie? ¿Y por qué no lo hago? ¿Porque no se me da la gana o porque nunca lo había pensado? ¿No? Entonces, es bien importante. Ahora, necesitamos constancia y perseverancia. Y aquí les pongo el tema de los 21 días para lograr un hábito. Yo creo que la mayoría han escuchado ¿no? Que necesitamos de 21 días para lograr un hábito. Y resulta, ¿saben el origen de esto? ¿No? Bueno, resulta que durante una de las guerras, no me acuerdo de la Segunda Guerra Mundial, había un doctor que le tocaba cuidar, ¿no?, a los amputados, a los que venían sin brazos, sin pierna, y él se daba cuenta que en los primeros días el soldado que no tenía brazo, no tenía pierna, seguía sintiendo, ¿no? De hecho hay todo ¿hay algún médico aquí? Hay un término médico que dice, ¿sabes cómo se llama eso? Del miembro fantasma, exacto. O sea, el miembro ya no está y ellos lo siguen sintiendo. Bueno, este doctor lo que observó fue que al día 21 ya no sentían el miembro fantasma. Entonces dijo, a ver, y entonces como que empezó a observar y se dio cuenta, luego ya con más estudios, que en 21 días el cerebro volvía a hacer como caminos a recorrer, ¿no?, y a registrar información. Por eso se habla de los 21 días, ¿no? En 21 días logramos un hábito. Y entonces, si tú quieres
ser una persona más sonriente, ser una persona más amable, ¿no? Echarle más ganas a la vida. Bueno, hay que empezar y ponernos justamente con metas concretas, medibles, alcanzables y medibles. Entonces, como decía Albert Einstein, si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Si no te gusta cómo está la relación en tu casa, con tus amigos, con tu familia de origen, en tu trabajo, bueno, alguien tiene que empezar, por alguien tiene que empezar el cambio. Ahora, estos tips son como algunas ideas que nos da justamente unas Enrique Rojas y otras Daniel Goleman, que nos habla de cómo mejorar la salud emocional. Este es de Enrique Rojas y dice: comunica a aquellos con quienes convives que les quieres, que los necesitas. Expresar lo que sentimos es un pilar de la inteligencia emocional. Hay un ejercicio que hacemos a veces en algunas conferencias que decimos: imagínate que hoy te mueres, ¿no? ¿Y qué dejaste inconcluso? Si tuvieras la oportunidad de escribir una carta, ¿a quién se la escribirías y qué le pondrías? Cuando se hace este ejercicio, la mayoría de las personas le escriben al esposo o a la esposa, a la pareja. Y aparte, no crean que es gracias, no, es perdón. Oye, te quiero pedir perdón por haber fallado en esto, por no haber hecho esto. Entonces, fíjense qué importante es eso, ¿no? Realmente vivir el día a día sin, como dicen, ¿no? Vida nada te debo, vida estamos en paz. Sería maravilloso lograr eso. Y esto es parte de la inteligencia emocional. Importante, las palabras mágicas. De hecho, el otro día el Papa Francisco, en una de sus homilías, decía: en la familia son las palabras que cambian, ¿no? Que cambian el ambiente de familia. El Papa, aparte de gracias y por favor, decía con permiso y perdón, ¿no? Eran estas cuatro palabras, eran estas cuatro palabritas, bueno, y te quiero, ¿no? Gracias, por favor, perdón, con permiso y te quiero. Estas 5 palabras, de verdad, son palabras mágicas. Y en la medida que las usamos, vamos viendo cómo el ambiente va cambiando. Otro importante, sonreír. De verdad, hay que poner buena cara. Siempre, ¿no? Madre Teresa de Calcuta decía: conozco personas que van sonriendo y traen dolor en el alma, ¿no? Aún sufriendo van sembrando alegría. Y la verdad es que esta es gente heroica. No sabemos el costalito que traen, pero siempre tienen como una palabra de aliento, una buena actitud para otros, ¿no? Entonces, esto es otro también importante para mejorar la salud emocional. Otro importante, mostrar desacuerdo cuando algo no te parezca, pero hacerlo con delicadeza. Oye, no me pareció esto. Oye, me gustaría que mejor consideráramos hacerlo de tal o cual forma. Hay que decirlo, porque si no, luego nos frustramos y luego nos amargamos y bueno, las cosas no van a funcionar. Pero en el momento que no me guste algo, que no esté de acuerdo con algo, hay que hablarlo con respeto. Y algo importante, cuando tenemos la relación entre esposos, entre pareja, es muy delicada, porque si no sabemos expresarlo, podemos lastimar al otro o a la otra. Entonces dice, si tú quieres pedir un cambio o algo no te gusta, habla en primera persona. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense qué diferente es decir. Chaparrito, panzón, ¿no? Como se digan. Gordito. Ya no me digan cómo se diga. Mi vida. Yo me siento muy feliz cuando tú llegas temprano a casa, porque los niños te disfrutan todavía, están despiertos y pueden platicar contigo tantito. Aparte es padrísimo que tú los acuestes y les cuentes un cuento y les des las buenas noches. No sabes lo feliz que me haces. ¿Vieron qué bonito? Nada, tú nunca llegas temprano, no sé qué, llegas tardísimo, nunca ves a los niños se van a la cama y no te ven, se despiertan y ya te fuiste. Entonces, ¿qué va a hacer el marido? Yo no voy a llegar, ¿no?
salga la urraca y a regañarme y a gritonearme, ¿no? ¿Se fijan cómo es distinto, como dicen por ahí, en el pedir está el dar, ¿no? Entonces, ¿cómo pido las cosas? En primera persona. Ay, no sabes cómo me gusta, ¿no? Y entonces te estás diciendo lo que te encantaría de él, o lo que te gusta de él, o lo que te gusta de ella. Y se lo estás diciendo de buena manera, se lo estás reafirmando, y aparte se va a quedar encantado, ¿no? Porque le vas a decir muchos piropos. Entonces, por eso, es en primera persona y en positivo. Porque en el momento que yo digo, es que tú, ya. Ese es que tú, ya perdimos, ya es como, a ver, preparen, apunten, ¿no? Y fuera, a ver de qué cuero salen más correas. Entonces, hay que tener esta habilidad de comunicar. Hay otra forma de comunicarnos que es más, menos, más. Más, te digo algo positivo que me gusta. Menos, lo que quiero que cambie, ¿no? El punto, ¿no? Como álgido, ¿no? Que quiero tratar. Y luego más, cierro con algo positivo. ¿Sí? Estos son habilidades o técnicas para comunicarnos y para lograr que realmente mi mensaje quede claro y aparte tenga efecto. Porque yo, bueno, puedo echarte todo un discurso, ¿no? De la responsabilidad, de la puntualidad. Y si se la estás diciendo tú como esposa al esposo, a los 3 minutos ya lo te oyó. ¿Se acuerdan de la maestra de Snoopy? ¿Se acuerdan? Hagan de cuenta, ese efecto causamos en la mente de los maridos, después de que hablamos demasiado. Okay. Luego, mostrarles, ¿se acuerdan? A lo que les decía, con delicadeza y obviamente disfrutar las cosas pequeñas de la vida. Decíamos, un amanecer, un atardecer, la luna, ahorita la luna está preciosa, hay que verla. Cositas así que nos hacen diferente la vida. La semana antepasada, creo, hacíamos un programa en radio que hablaba de la magia de los detalles. Y realmente cómo el detalle hace que la vida sea totalmente distinta, ¿no? Enfocarnos en los detalles que tenemos alrededor, pero en los detalles que nosotros también podemos dar, ¿no? Para sorprender al otro, para ser distinto y para salir de la rutina. Y una sana inteligencia emocional, es decir, de Daniel Goleman, tiene que ver con la conciencia de uno mismo y la facilidad para mostrar las emociones. A ver, yo soy una persona que a lo mejor soy sensible y me conmueve. Por ejemplo, yo creo que todas han escuchado a Lupita Venegas, ¿no? Bueno, hoy trae una lloradera en el radio que yo así, en el corte, le dije, ya no llores, no, porque contaba una historia y se conmovía y lloraba. Mi hermana me dice que somos Lagrimita y Costel, ¿no? Lupita obviamente es Lagrimita, ¿no? Entonces, bueno, ella se conmueve muchísimo. Yo ya de pronto también empiezo a la lagrimita. Pero bueno, hay que reconocernos y usar ese autoconocimiento y mostrar nuestras emociones. Ahora, yo me conozco y sé que soy iracundo y gritón. Bueno, aquí viene, ¿no? Todo un proceso de aprendizaje, de autodominio, de contar hasta 10, etc. Que tiene que ver con el dominio de los impulsos, sana inteligencia emocional, motivación y optimismo, perseverar en la adversidad, el ser empático, ponerte en el lugar del otro. Esto a mí de verdad me ha ayudado muchísimo. El entender que el otro tiene una historia, ¿no? Y que a lo mejor es gruñón porque tiene mucho dolor. Yo siempre les cuento una cosa que me pasó a mí. Conocí a una señora que de entrada dije que, o sea, su rostro era así como enojoso. Entonces, así como de lejecito. Y de repente le había uno que otro comentario y dije, no, si es como el enanito de Blancanieves, ¿no? Como el Grumpy. Me dio un gruñón. Y ya, pero en una comida, ella estaba sentada así como en una barrita echándose un cigarrito y estaba sola. Yo traía mi cafecito, entonces ya llegué y me senté con ella y empezamos a platicar. Y una tipaza, la verdad, una señora, digo, sí, con ese rostro y con, a lo mejor con un modo no tan dulce, pero una tipaza. Pero luego me entero que su marido tenía una enfermedad degenerativa y que el marido vivía prácticamente postrado en silla de ruedas o en cama.
Y cuando me enteré de eso dije, híjole, qué fácil es contar. Entonces yo ya le había dicho a esta vieja amargada casi, pero no sabía lo que cargaba esta señora, ¿no? Imagínense el dolor de ver al marido enfermo y el desgaste físico de ella, de moverlo, de cargarlo, de aparte pues mantener su hogar. Era toda una historia. Entonces para mí fue una lección muy grande. Dije, nunca más vuelvo a juzgar a nadie por su apariencia, por su forma de hablar, por su rostro, etc. Mejor hay que conocer. Yo en esa situación, sería peor de bruja, ¿no? O sea, no sé, 1000 veces más amargada o no sé. Entonces hay que tener esta capacidad de ponernos justamente en el zapato del otro. Ahora últimamente han puesto mucho esta frase en Facebook que dice, ¿me quieres criticar? Ok, te presto mis zapatos para que camines unos metros en ellos, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver mucho con el tema de la comprensión. En la medida que comprendemos que yo tengo una historia personal, traigo una carga familiar, mis dolores, no sé, ¿no? Cada quien sabe lo que trae. Y mi pareja trae lo mismo, bueno, aquí hay que comprender, no juzgar, ¿no? Y tratar de sacar lo mejor. Y, como decíamos, facilidad para interactuar con otros y adaptarse a ellos. Esto es un signo claro de la inteligencia emocional. Y por último, lo que decíamos, sentir y soltar. Siento el sentimiento y lo suelto, ¿no? No me quedo enganchado. Hay un artículo también de César Lozano que dice, no te enganches, justamente, ¿no? Cómo esas personas se quedan ahí atoradas, ¿no? En el enojo, en el dolor, en la crítica. Entonces, a ver, sentir y soltar. Y eso, la verdad, nos facilita la vida muchísimo. Y bueno, ya para cerrar, este recordatorio. Ante una situación, y hay muchas formas de reaccionar, no olvides que tú tienes el poder sobre tus emociones. Elige la forma que más te convenga a ti y recuerda, no te conviene. En la medida que yo ejerzo ese poder sobre mis emociones, manejo justamente las emociones a mi favor y tengo la posibilidad de vivir una vida más feliz y más plena. En la medida que yo me dejo gobernar por mis emociones, pues voy a seguir dando tumbo tras tumbo, tras tumbo, tras tumbo. Y bueno, ya para terminar, les dejo justamente esta pregunta. Llévensela para meditarla con la almohada. No te preguntes si eres feliz. Pregúntate si son felices los que viven contigo. Que no nos vaya a pasar como aquella señora que se murió y en su epitafio, en su tumba, decía: aquí descansa ella y nosotros en la casa. Buenas noches. Gracias. Gracias, Meche, estuvo buenísima tu conferencia, gracias por venir. Y Lupita va a estar el 7 de abril con nosotros, lunes 7 de abril también, para que no se la pierdan. Y el siguiente lunes, Aldo Ochoa de nuevo, aquí los esperamos. El 31 de marzo no hay plática, el 31. Haremos una reunión que ya se les informarán después, para quien guste. Y bueno, pues repito, quien quiera niñeras, por ejemplo, ahorita me dice para ver si vale la pena contratar una niñera, si se juntan, no sé, 3, 4 personas. Y el próximo lunes, porfa, traigan sus comentarios de lo que les ha dejado este pastoral y todo. Vamos a hacer un librito, un libro, y pues todos vamos a hacerlo en conjunto. Puede ser anónimo o puede ser ahí se identifican como quieran, ¿vale? Gracias, buenas noches. Gracias. Personas, entonces participen todos. Y el tema de hoy es el trato a los hijos divorciados, separados y casados. Vueltos a casa. Exactamente, adelante. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.
A ver cómo se oye mejor, ¿así o a viva voz? ¿Qué Así. prefieren? ¿Así? Sí. Muy bien. Muy buenas noches. De nuevo, me encanta que me hayan invitado y traigo un tema que entiendo que está haciendo mucho ruido en este grupo. Este tema lo he presentado ya en el congreso que se dio el mes pasado por allí en Nuestra Señora del Sagrario, en el grupo REA. ¿Por qué? Porque es un tema que verdaderamente está viendo muchos huecos. Entendamos que la situación de separados, divorciados, viudos, son situaciones atípicas. No son muy buenas ni malas, simplemente son situaciones atípicas. No es lo que estamos acostumbrados, punto. Entonces, a partir de eso, yo quiero que entendamos cómo vamos a tratar, por ejemplo, la circunstancia de nuestros hijos en la situación de separación o divorcio. Tres reglas de oro quiero que tengamos en claro para actuar con nuestros hijos. Primera, los hijos e hijas no se divorcian. Los hijos e hijas no se divorcian. Segunda regla, ahorita la vamos a ahondar un poquito. Segunda regla, no descalificar al otro padre o madre delante de los hijos. No descalificar al otro padre o madre delante de los hijos. Y tercera, los hermanos tienen que vivir juntos. Esas son tres reglas fundamentales para tener en cuenta en estas situaciones. Quiero explicarles que el hecho de que estemos divorciados, separados y vueltos a casar no significa que seamos unas personas raras o extrañas. Mejor. Todo el mundo piensa que como papás tenemos que enseñarles a nuestros hijos a elegir entre lo bueno y lo malo, lo bueno. ¿Sí o no? Error. Ya vamos mal. Elegir entre un bien y un mal, perdónenme, pero es muy sencillito. Con todo respeto, hasta mi perrito lo puede hacer. Si yo le ofrezco a mi perro una estopa llena de petróleo y un bife, ¿qué va a elegir? O sea, no se requiere de una operación mental extraordinaria. ¿Me di a entender? ¿Qué estamos llamados a hacer? Hacer que nuestros hijos elijan entre dos cosas buenas la mejor. Si vuelvo al ejemplo, si yo le doy a mi perro el bife o un pedazo de pollo, ¿qué va a elegir? Pues las dos. Mi perro es listo. Todo se parece a su dueño. Sin embargo, les pregunto a ustedes, si yo les ofrezco de cenar, van a mi casa y les digo, oigan, tengo dos opciones. Una son frijoles de la olla y la otra es una milanesa. ¿Qué van a elegir? Las dos cosas son buenas. No vamos a elegir porque una cosa sea más cara o más elaborada o más simple. No. Elegimos según las circunstancias de lo que a mí me convenga. Si es milanesa y tiene mucho aceite, se me antoja, está muy rica, pero ¿qué crees? Traigo los triglicéridos altos, el colesterol alto, pues creo que me voy a ir por los frijoles de la olla. Porque además, fíjate que doné sangre, necesito recuperar hierro. Y entonces, ¿qué elegimos? Entre dos cosas, la que más me convenga a mí, no la mejor de las cosas. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ese es el principio de saber pensar. Tengo que saber pensar. Por eso a veces como papás somos muy injustos, porque con el afán de que yo quiero querer mucho a mi hijo, le doy cosas que no son justas para él. Niños, por ejemplo, que les regalan a los 5 o 6 años un iPad 4S, 5S, 3X más 3M. ¿What? ¿Es propio para que un niño maneje esa tecnología con ese súper recontra padrísimo aparato? Perdónenme, pero es absurdo. Es que lo quiero querer, pues quiero de otra manera, ser justo.
yo los quiero querer a ustedes. Y entonces, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Perla. Yo, como le quiero demostrar mucho mi cariño, le voy a regalar, porque bueno, así somos los ricos excéntricos, le voy a regalar una Hummer 2016, la más grandota, esa que miden 5 metros por 5 metros por 5 metros, porque te quiero hacer un bien. Te pregunto, ¿te estoy haciendo un bien? Claro que no. ¿Qué necesitas tú? Sencillitas, por favor. Está pensando, un Mercedes Benz. Un automóvil. No necesitas un camionetón, no es tu necesidad, ¿estás de acuerdo? Es así de simple, ser justo. Y nosotros se nos va la onda pensando en que ser justo y entre que yo quiero demostrar y demostrar, se nos va y se nos va y se nos va. Quedó claro entonces que el principio más fundamental que tenemos que enseñar a nuestros hijos no es enseñarles entre el bien y el mal, sino enseñarles entre dos bienes elegir el mejor. ¿Quedó claro? Son principios de ética universales. Bien, pues ahora voy al tema que nos ocupa. ¿Qué sucede cuando estamos separados y divorciados? ¿El divorcio es un bien o es un mal? Pregunto. Depende. ¿Depende, joven? ¿Es qué? Un bien necesario. Perfectamente mal contestado, es un mal necesario. El divorcio siempre va a ser un mal. ¿Por qué? Porque es el rompimiento de algo que iniciamos. Punto. El tema es que hay males necesarios. Ejemplo de mal necesario. ¿Qué creen que es un mal necesario? Un hospital. Un hospital es un mal necesario. ¿O quién quiere estar en un hospital o vivir en un hospital aquí? Digo, para decirle que está bien cookies. ¿Verdad que es un mal necesario? Tenemos que ir porque nos van a operar, porque nos van a... Pero terminando la operación, a mi casa. ¿Por qué? Porque el hospital es un mal necesario. Los asilos de ancianos son un mal necesario. Los orfanatos son un mal necesario. El divorcio es un mal necesario. Y voy a explicar por qué. Primero, es un mal porque primero hubo un rompimiento. Ese rompimiento, pues rotura. A ver, ¿qué tiene de bueno romper? Nada. Lo que tiene bueno es construir. Pero bueno, no pudimos, no supimos cómo, no la supimos hacer. Eso sí es, depende, joven, de cada caso. ¿Sí? Eso ya es depende de cada quien. ¿Qué sucede? Aquí tenemos que ir otra vez a los principios de ética universales. ¿Qué es este principio de ética? Tenemos que usar el principio del mal menor. ¿Qué dice el principio del mal menor? El principio del mal menor dice, tienes que elegir entre dos cosas malas, la menos mala, la menos peor. Es un principio en el cual todos tenemos que vernos frente a la vida con ese asunto. Entre que me corten la pata o me muera, las dos son cosas malas. Pero ¿cuál es la menos mala? Pues que me corten la pata. Oye, pero luego me van a decir algo el cojo. Pues déjate que te digan como te digan. Vas a conservar la vida, menso. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo que elegir entre dos cosas malas, la menos mala. Ahora bien, ¿qué sucedió en sus vidas? Pues eso, tuvieron que llegar a circunstancias en donde estaban entre dos cosas malas, pues tenían que elegir la menos peor. ¿Le suena o no le suena? Y la menos peor, para hablar como Tafaitío, que es que ahorita dice este muchacho que nos ayuda, dice, ¿qué ocupas? Le contesto, un lugar en el espacio. Yo necesito un micrófono, es todo. Yo no ocupo un micrófono, suena muy feo eso. ¿Sí quedó claro?
¿Qué sucedió? Tuvimos que elegir entre dos cosas malas la menos mala. Y la menos mala era separarnos, divorciarnos o lo que fuera. ¿Me dio a entender? Vamos entendiéndonos en esos principios éticos. Si yo los voy entendiendo como papá, como excónyuge, como esposo, como hijo, como padre, como hermano, pues puedo dar una explicación más lógica de mi propia situación. No nada más empezar a hablar pestes en contra de mi contrapache, ¿no? Es que era una hija de su Pink Floyd, de bla, 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 bla. Eso es lo más común. Pobrecito de mí, no sabes lo que me salió. Bueno, fue una cosa horrenda. Y la culpa la tiene la contrapache. ¿Sí o no? A ver, ¿la elección entre cuántos le hicimos? Entre dos, ¿verdad? Pues entre dos, bueno, sí, acá entre tres, bueno, ya ibas avanzada. Me venga que no te fijaste. Pero es nomás entre dos. Luego entonces, los dos, ¿qué? Pues los dos nos equivocamos. Oye, ¿nuestra intención era equivocarnos? No. ¿Nuestra intención era ofender a Dios? No. ¿Nuestra intención era ofender a nuestros hijos? ¿A nuestras familias de origen? Nunca fue nuestra intención. Pero no la supimos hacer, no la armamos, por las razones que ustedes quieran. No vamos a entrar ahorita, a eso sí es casuística. Sí que no era posible. A ver, es que permíteme, el divorcio es horrible en todos los aspectos y a todas las edades. Es un mito que digan que es una cosa buenísima. No es cierto, no es bueno, es malo. No es bueno. Finalmente es un fracaso. Oye, es que es bueno que yo haya terminado con mi compañía y mi sociedad con Carlos Slim. Ay, perdón, se me salió. Pero pues así, y fue un error y no debía haberlo hecho, pero pues ya lo hice. Pues ya lo hice. No fue mi intención, pero ya lo hice. ¿Soy perfecto? Parezco, ¿verdad? Pero no somos. Dejemos esa soberbia. ¿Quedó claro el tema del por qué estamos en la situación en que estamos? ¿Quedó claro qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos? Elegir entre el bueno y lo malo, eso está más o menos fácil. Es enseñarles a elegir entre dos cosas la mejor. De hecho, en un principio, cuando éramos novios, pues eso es lo que hicimos. Yo conocí a Petra, Pancha y Clodomira. ¿Y qué es lo que elegí? De las tres, la que más yo le convenía y más me convenía. Es decir, que era lo mejor para ambos. ¿Sí? Las tres eran buenas. No eran buenas. Estaban muy buenas. Pero tenía que haber una. Y ustedes mujeres lo mismo, ¿sí o no es cierto? Pues así es la vida. Bien. Entrando ahora sí en el tema de los hijos, tenemos que comprender que estas tres reglas de oro las tenemos que llevar a cabo en cualquier etapa de la vida. Padres y madres que están en un proceso de ruptura de pareja, separación o divorcio, tienen que tener en cuenta algunas reglas básicas a la hora de actuar. La primera es la que dice: los hijos e hijas no se divorcian. Los que se separan son los papás. Por tanto, los hijos no tienen por qué perder la relación con ninguno de los progenitores. No la vamos a perder. Es una relación que creen para toda la vida. Las decisiones a tomar en un proceso de separación competen solo ¿a quién? A la pareja, a los adultos. Solamente a los adultos. Oye, hijo, a los 6 años, ¿tú qué piensas? ¿Nos separamos o no nos separamos? La chifle que es cantada, pobre chiquillo. ¿Por qué lo meten en problemas que no le competen? Ni tiene la edad. Por el amor de Jesucristo, eso no se vale. De ahí vienen aquello de los hijos parentales. ¿Han oído hablar de los hijos parentales? Son aquellos hijos que se convierten en papás de sus propios hijos. De papás de sus propios papás, perdón. Son los cuerdos de la familia. Tú dispensarás cómo están los papás.
La separación es una decisión solamente de adultos. Los hijos no entran. ¿Quedó claro? Sí. El que yo le haya vendido mis acciones de Telmex y Telcel a Carlos Slim, era entre Carlos Slim y yo. ¿Quedó claro? Que todos ustedes me digan, oye, pero qué menso, pues díganme lo que quieran, fue una decisión entre los dos, yo se la vendí y punto. ¿Cómo la ves? Y decidimos no seguir